Las mejores películas de 2022. Conocemos perfectamente el peligro de hacer listas con las mejores películas del mes, del día, del año o de un maratón en casa. Pero lo haremos de nuevo por ustedes. Como cada año, nos lanzamos a la aventura de hacer una selección de las mejores películas que aterrizaron en nuestras pantallas en estos 365 días. Y no solamente tomamos en consideración lo que llegó a cines comerciales y festivales, estrenos en streaming y varias sorpresas fueron tomados en cuenta. ¿Cómo, por qué y para qué se hacen estas listas? ¿Para qué sirven? Eso también lo discutimos con nuestros invitados para este episodio. Por un lado, llega el crítico de cine Jorge Negrete, una de las voces calificadas en el programa de radio dedicado al cine conocido como De Retinas, transmitido en Radio UNAM. Por el otro, aparece el también crítico de cine Ernesto Díez Martínez, colaborador en Letras Libres, miembro del Critics' Choice Association, voz reconocida en la crítica mexicana. Ambos son amigos de Cine Garage y nos ayudarán a elegir a las mejores películas de 2022. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Estamos finalmente en los podcasts especiales de Cine Garage de fin de año y de verdad me siento muy honrado por ser parte del triángulo que va a armar la lista de mejores películas para Cine Garage en esta ocasión. Por un lado, tenemos a Ernesto Díez Martínez, a quien ustedes, ahora les vamos a decir dónde lo pueden encontrar, cómo se pueden suscribir a su Patreon, pero a quien ustedes, si no conocen, es porque realmente viven en un túnel y deberían de conocerlo. Él es una de las voces más experimentadas en la crítica de cine. Yo tuve la fortuna de conocerlo hace ya algunos años. Él tiene el infortunio de tolerarme a veces. Entonces, Ernesto, bienvenido a los micrófonos Cine Garage nuevamente. Qué gusto que estés aquí con toda la gente. Pues muchas gracias, Eric, a ti por la invitación y otra vez, con todo gusto, pues compartiendo ahora sí el pan y la sal. El pan y la sal. Y el café. ¿En qué latitud estás? ¿En qué ciudad de México estás ahora? Estoy ahorita pues en Culiacán, donde vivo. En Culiacán, no has viajado por festivales, ni para ser jurado, ni nada de eso. Pues a Los Cabos, en donde te extrañamos, por cierto, donde no anduviste porque estuviste literalmente... cruzaste el charco, ¿no? Para estar por allá. Del otro lado, justo del otro lado del mundo. Entonces, ya nos veremos pronto. Bienvenido, Ernesto. Del otro lado, también otra de las voces más reconocidas, más respetadas de la crítica de cine, a quien ustedes también deberían de conocer. Y si no lo conocen, es porque no prenden el radio, porque él todas las semanas está en De Retinas. Jorge Negrete, crítico de cine. Bienvenido nuevamente a los micrófonos Cine Garage. Me da mucho gusto que estés participando en esta ocasión también, Jorge, bienvenido. No, pues igualmente, Eric, muy con mucho gusto de estar nuevamente aquí compartiendo el espacio, como decías en este triángulo, que mientras no sea triángulo de la tristeza, mira, nos vamos de gana. No, deja eso, que sea el triángulo de las Bermudas, a ver realmente cuántas películas entran en la lista de lo mejor del año que platicábamos antes de abrir los micrófonos. Pues mi lista es larga, evidentemente yo voy a publicar mi lista aparte, ustedes son los invitados, ustedes son los que van a decir, pues mira, creo que si se hiciera una lista de lo mejor del año deberían estar estas, porque como comentábamos, ahora que hay estrenos en cine, hay estrenos en streaming, hay cosas que llegan por festivales, pues uno acaba diciendo, ¿para qué sufro viendo cosas que probablemente no me van a satisfacer? Si hay carreras que vengo siguiendo o si hay nuevas voces, como Charlotte Wells, que es un nombre que voy a empezar a lanzar, que ya se deben de oír, y hablando incluso de una ópera prima, que pueden traerme una mejor satisfacción en una sala de cine o en la propia sala de mi casa. Entonces, no sé qué tan difícil es armar una lista de lo mejor del año en estas circunstancias, Ernesto. Pues es la misma historia de todos los años, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que dejas? ¿Qué es lo que sacas? Yo como tú, publico la lista literalmente el último día del año, a veces incluso el primer día del siguiente año. Del siguiente. Pero ahora lo que pasó es que pues ahora creo que
van a ser 4 listas. Una, la que ya tenía tiempo haciendo para IndieWire, solamente que esa lista corresponde a las películas estrenadas en Estados Unidos, entonces tiene ciertas limitaciones, ¿no? Y además estrenadas, pues evidentemente en ese año, ¿no? Y luego está ahora, precisamente, soy miembro de la Critics Choice Association de Estados Unidos, y ahí, bueno, que de hecho acabo de mandar, ahora sí que mi votación, precisamente hace unas cuantas horas, y ahí, bueno, también es todo el cine que se estrena en Estados Unidos, pero incluso ahí nada más en cada categoría 5 películas, ¿no? Y luego también debuté ahora en los Globos de Oro, me invitaron a hacer un votante internacional de los Globos de Oro, y ahí es otra serie de reglas, entonces son como ya me hice pelotas con tantas listas, pero al final de cuentas lo que importa, y bien lo dices tú, más allá de las reglas que le imponen a uno, si a uno lo invitan a este tipo de ejercicios, que siempre son, creo yo, valiosos, es cómo conformas esta lista, bajo qué criterios, y sobre todo bajo qué criterios viste cine a lo largo del año. Es decir, realmente te vas a poner a ver todo el cine de Marvel o DC Comics porque se estrena. Bueno, yo sí vi, no todo, pero sí vi algunas cosas de Marvel en este año. Pero vamos, también habría que decirlo, uno con el paso del tiempo va dejando ese tipo de obligaciones, entre comillas, y dice uno, no, a ver, vamos viendo qué son aquellas películas que realmente pueden resultar valiosas por lo que uno ha escuchado, por lo que uno ha leído, y también encontrarse de repente con sorpresas, con la suerte, que yo creo que a todos nos ha pasado en un festival de cine, que estás entre una función y otra, ya hiciste tu día más o menos planeado, y de repente dices, a ver, tengo estas 2 horas libres, entras a ver la película, y me ha pasado a mí, que de repente ves una de las mejores películas del año sin haber planeado entrar a verla, o sea, la sorpresa que te da a conocer una nueva voz. Tú mencionaste ahorita, por ejemplo, a Charlotte Wells, que es efectivamente una cineasta joven, tiene un poco más de 30 años, pero esta película, After Sun, es definitivamente una de las grandes películas del año, una auténtica revelación en más de un sentido. Y a partir de ahí, creo yo, de este tipo de revelaciones y de este tipo de decisiones también, que ya son decisiones, si tú quieres, ya ni siquiera profesionales, sino existenciales, ¿no? O sea, dices, realmente me quiero chutar 3 horas de tal película, o sea, realmente, y hace, no sé, tengo ahí, de verdad, un Blu-ray de Iron Horse de John Ford que no he visto. O sea, yo vi Iron Horse hace muchísimos años. Bueno, tengo un DVD, un Blu-ray, mejor dicho. No sé cuántos años esperando ahí, que digo, no, es que necesito 3 horas y media, algo así, para ver esta película silente, volver a ver esta película silente de John Ford. Hombre, carajo, yo creo que sí, Ford merece ese tiempo y no chutarse otra vez la nueva película de Marvel, ¿no? O de DC Comics. Entonces yo creo que sí. Que también dura 3 horas, ¿no? Que dura 3 horas, ¿no? Entonces yo creo que sí, bajo esos criterios, creo que uno va poco a poco conformando la lista de lo mejor del año. Un poco al azar, pero ya no tanto a estas alturas del juego, tanto al azar, sino es qué es lo que me interesa ver, ¿no? Qué es lo que quiero, qué es lo que quiero explorar, qué es lo que quiero revisar. Y claro, abrirse a la sorpresa, abrirse a estas revelaciones, ¿no? Claro, y entra ahí el criterio, Jorge, también porque ahora recordando el alboroto que se armó con la lista de Sight and Sound, ¿no? De quitaron esta, pusieron esta, no puede ser. También entra, además de lo que comenta Ernesto, el criterio de sí, solo vi lo que me interesaba, aceptando la puerta hacia las sorpresas, pero también me interesa hablar de estas películas porque un poco el papel en el que estamos nosotros tres es que es el de decirle a gente que amablemente nos sigue, que soporta nuestras letras en más de un medio, decirle, oye, mira, esta película vale la pena, chécala en cuanto puedas. Entra también ese criterio, como creo que deberíamos tomar también la lista del Sight and Sound, ¿no? O sea, no están grabando nada en piedra, están lanzando una nueva lista con gente nueva que tiene otros criterios para ver otro cine, y evidentemente esas listas se mueven, se reacomodan.
hay que pensar en la gente que nos lee, hablando de nuestro papel, Jorge, para decir, además de lo que acaba de explicar Ernesto, quiero que en mi lista estén estas películas. Creo que se busca un equilibrio, porque si bien todo esto de los listados es, como decía Ernesto, ¿no? Es una cosa en la que entran diferentes criterios. A mí me gusta más verlo como siempre como un ejercicio lúdico que uno dogmático. O sea, uno efectivamente no hace listas pretendiendo como predicar, ¿no? O decir que estas son las únicas películas que se pueden ver o son las mejores bajo X o Y este criterio. Creo que, y sobre todo cuando estás como dedicándote a ver películas de una forma que va, digamos, como en un sentido profesional. Evidentemente, cuando vas viendo cada vez más películas, más material, se va abriendo como una capacidad de reconocer como ciertas virtudes o ciertas cosas que a lo mejor otros espectadores que ven menos películas al año tienen un sesgo diferente. No que a lo mejor nosotros no lo tengamos, ¿verdad? Porque creo que cada uno en su ejercicio crítico tiene diferentes sesgos y es parte, o sea, es inherente como al oficio. Es parte de la vida. Exacto, es parte de la vida. Pero justamente se trata como de lograr un equilibrio entre este ejercicio lúdico y algo que justamente sí defienda una postura personal respecto a decir, creo que esta película es importante o es valiosa por esto y esto. A mí muchas veces lo que me interesa más de una lista es como la justificación de los títulos más que simplemente la enumeración de los títulos. Uh-huh. Y además también, como decían los dos, mucho este elemento de la sorpresa. Cuando me lanzan una bola curva en algún listado, es como, caray, eso despierta siempre como la curiosidad, ¿no? Ya sea porque la película es una que no esperas ver en un listado de las mejores del año y te interesa ver por qué ese crítico o crítica en particular la defiende. Y por otro lado, como justamente descubrir películas que a lo mejor por X o Y en todo este mar, tsunami de oferta audiovisual, como que de repente se pierde. Pero algo que creo que es muy cierto y que me pasó mucho este año, no sé si ustedes comparten, es que la verdad es que fueron muy pocas las películas que se vieron en cartelera que a lo mejor llegan a un listado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y en todo caso, si se vieron en pantalla, casi siempre es como en festivales. Sí. Porque sí creo que es muy, muy evidente que año con año la oferta de la cartelera comercial se va reduciendo. Y eso también creo que replantea cosas de nuestra labor de forma importante. Claro. Y abriendo así el debate con justo la opinión de Jorge hay una responsabilidad y tenemos que hablarle a la gente más allá de lo que hay en cartelera. Yo a propósito, ahora que mencionas la lista de IndieWire, Ernesto, yo mandé mi lista también y muy a propósito, no metí Top Gun Maverick, pero sé que hay mucha gente que está metiendo Top Gun Maverick a una lista de lo mejor del año con sus justificaciones, ¿no? Yo no tengo nada en contra de la película. A mí me gustó, entendiendo todo lo que representa y el blanqueamiento del militarismo gringo y todo aquello. Entendiendo eso, la película me gustó. Top Gun Maverick, teniendo aquí enfrente a dos de los mejores críticos de cine en México, ¿entra o no entra en una lista de lo mejor del año? Pues depende de cada quien, ¿no? Evidentemente. Mira, yo también... en el caso de Top Gun, creo que es una película que tiene, más allá de los valores, que sí es una película en el buen sentido del término, de palomera, en el sentido de ir al cine, a sentarse, comprarse una Pepsi o una Coca y unas palomitas y devorarlas y emocionarse, y, en fin, y que apela sobre todo a nuestra generación, en el caso, a mi generación en todo caso, uh-huh. De que vimos la película originalmente en los años 80, en fin, más allá de todo eso, y también, por cierto, a lo que bien dices tú sobre el militarismo americano, que por cierto, paréntesis, acabo de ver dos películas que aparecieron, de hecho, en el top 10 de esta asociación de críticos afroamericanos, dos películas y por cierto militaristas las dos en gran sentido. Uh-huh. Una es Devotion, que todavía creo que está en cartelera, Historia de Honor,
y la otra, The Inspection, que es la historia de un afroamericano, una historia tan... Bueno, las dos son historias de hecho reales. Sí. The Inspection es la historia de un afroamericano gay que se mete a los marines y sufre pues todo lo que inmediatamente cualquier cadete que se mete en los marines debe de sufrir, pero además, si es afroamericano y además gay... Y además pues, es homosexual, pues, sí. Olvídate. Pero aún así, el discurso de esa película en particular, que es muy interesante la película, por cierto, incluso formalmente, pero el discurso ideológico es, aún ahí adentro, a pesar de todo, incluso teniendo un sargento sádico que lo acosa y todo, al final de cuentas, tiene un espacio, logra ganarse un espacio. ¿Y dónde es el espacio? En el mainstream militarista gringo, ¿no? Entonces es un discurso bien interesante, igual en el caso de Devotion, piloto, aviador, héroe en la guerra de Corea, que sufre también de discriminación y todo, pero aún así se siente orgulloso de ser un piloto aviador y de bombardear chinos y coreanos. Entonces, y coreanos. ¿no? Entonces, cierro paréntesis, tomando en cuenta eso, que también forma parte del discurso de Top Gun Maverick, yo creo que también está lo extraordinariamente valioso, incluso la parte histórica de la película en sí, lo que representa para el cine, el personaje y la estrella que es Tom Cruise cuando tiene ese famoso, yo creo que ese famoso diálogo, y eso puede ser ya para las antologías, ¿no? De lo que se está convirtiendo el cine en este momento, me refiero al cine como industria, como negocio, cuando Ed Harris le dice, oye, es que tú ya estás de más, ya eres anacrónico, ¿no? Ya debes de retirarte, le dice al piloto que interpreta a Tom Cruise, y el piloto le dice, no, dice, todavía aquí estoy y le voy a seguir. No es el piloto el que está hablando, es Tom Cruise, claro. Es el Star System, ese es Hollywood antiquísimo que está ahí defendiéndose, agarrándose de las uñas, ¿no? Entonces, digamos, hay una carga, vamos a llamarle así, muy fuerte en la película, que yo creo que justifica plenamente meterla. Igual como me dice un colega que me decía ahora, precisamente estábamos conversando, un colega de Puerto Rico que me decía ahora en las votaciones del Critic Shows, y decía, yo no voy a meter esta y esta otra película, y a este actor y a esta otra actriz, porque no necesitan mi voto. Yo sé que de todos modos van a quedar los van a votar, van a votar, entonces yo voy a votar por estos que son los, digamos, los que no pela a nadie o los que pelan menos. Entonces yo creo que sí es válido tener estas opciones, vamos a llamar así, populares o incluso populistas, si tú quieres. Pero lo que dice Jorge me parece muy interesante y muy revelador. Es no solamente la elección, sino la justificación. A lo mejor no en la lista, pero si tú lees a esa persona, tú puedes buscar lo que escribió en su momento de esa película y decir, a ver, ¿qué es lo que vio en ella? ¿Por qué Top Gun, por ejemplo? ¿Y por qué no sé, cualquier otra película, la que tú digas, ¿no? ¿Por qué Top Gun? Bueno, pues, y lees y dices, ok, ya entendí cuál es la argumentación de por qué sí Top Gun, ¿no? O por qué no, en todo caso. O por qué no, claro. No. Pero yo creo que ahí está también la clave. El papel, yo creo, de la crítica de cine, como bien comentaba también Jorge, y creo que también tú lo mencionabas, no es hacerla de cadenero, no de antro. Es decir, tú no entras, tú sí entras, tú no debes de ver esta película, prohibido. No, o sea, es construir una conversación con el lector o con quien esté escuchando, en este caso el podcast. Construir este espacio público, ¿no? de intercambio de ideas y compartir incluso desavenencias, estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo y poder al final de cuentas vivir con esa diferencia y decir, bueno, es que hay estas películas que le interesan a él, pero a mí no me interesan, pero leyéndolo sé por qué le interesan. No comparto ese interés, pero entiendo. Pero sé, claro. Entonces, entras a ese diálogo. Exactamente. Entonces, yo creo que esa es la clave, yo creo, para hacer una lista, vamos a llamarle así, rica. La posibilidad de intercambiar con el lector, con quien te esté escuchando, con la persona que está al otro lado, al final de cuentas. Y como bien también decía Jorge, de repente a mí me gustan también las listas donde hay sorpresas y caray, literalmente esta película no la había escuchado. No sabía de ella. O a lo mejor sí, pero ni la pelé porque no considero que era interesante.
Me dijeron que era mala y ahora resulta que Jorge dice que es buena, entonces, ¿no? Vamos viendo, ¿no? Vamos dándole una oportunidad. Entonces yo creo que también ahí hay un elemento valioso. No diría didáctico, sino más bien de intercambio de comunicación, sí. De intercambio en el espacio público. Hola, yo soy Eric Estrada, director general de Cine Garage, y les invito a que vayan ahora mismo a www.patreon.com/cinegarage y se inscriban al perfil Patreon de este proyecto. Al hacerlo, ustedes impulsan la producción de estos podcasts, los hacen realidad y consiguen que lleguen a todo el mundo. En respuesta, nosotros generamos todo tipo de contenido exclusivo para ustedes, desde cobertura de festivales y críticas a los estrenos en cines y en streaming, hasta pases para premieres, descuentos en nuestros cursos y acceso a las reuniones con los Patreons. www.patreon.com/cinegarage. En esta ocasión, mil gracias de manera directa y personal a Jonathan Guajardo, Marta Paola Camacho, Dolores Heredia, GB, Daniel Silva, Citlali García, Rodrigo Solé, Astrid Puentes, Chuck Franco, Cristian Flores, ellos, ellas y mucha gente más ya es parte del Patreon Cine Garage. Aquí les esperamos, www.patreon.com/cinegarage. Propongo entonces esta dinámica rápida para que la lista se vaya armando, que cada quien de ustedes dos vaya eligiendo una de sus películas y den una justificación fugaz, si es que se puede, ¿no? Sé que los estoy presionando, pero decirle a la gente, por esto, yo creo que Thor debe entrar en la lista de lo mejor del año. Antes de entrar a la dinámica, Jorge, en tu antro, siendo tú el cadenero, ¿entraba o no entraba Top Gun? Ahí está. Pues bueno, a los hechos me remito. Ahí está. Pues justifícala y empezamos con la dinámica, entonces. Pues en mi caso creo que tiene que ver mucho con lo que comentaban tanto tú como Ernesto ahorita. La emoción. Creo que cada vez es mucho más difícil que una película genere como este nivel de emoción genuina como en los espectadores. En el sentido justo como más popular. Creo que pasa mucho que actualmente cuando alguien va al cine, hay como la reacción suele ser muy plana. Difícilmente se genera como un nivel de entusiasmo en una audiencia que vaya más allá, digamos, como de una base de fanáticos, ¿no? Que está bien, o sea, eso también es una parte válida de la experiencia cinematográfica, pero desafortunadamente parece ser que ahora es exclusivo, digamos, un poco como de esa parte, que ahora únicamente se hace cine para una base de fanáticos, cuando existen una cantidad enorme de otras audiencias que a lo mejor a veces no se toman en cuenta. Entonces, en ese sentido, la película, que yo considero más una obra de Tom Cruise que de Kosinski, que creo que es un gran esteta, pero no me parece que más el mérito de la película tiene que ver con esta persona y con la fisicalidad de Tom Cruise. O sea, el hecho como de justo ir al cine a ver a alguien hacer cosas, ¿no? O sea, esta parte como muy... Recuerdo, creo que en algún momento, no sé, creo que Ernesto lo había mencionado cuando salió Misión Imposible 5. Era parte como de un discurso muy, muy común de que las escenas prácticamente podían haber salido de una película de Buster Keaton, ¿no? Como Tom Cruise es alguien que constantemente está como desafiando esta noción de no solamente soy una persona, sino que además de ser una estrella, soy una persona que hace proezas, ¿no? Y el hecho de ver esas proezas y cómo están filmadas es algo que evidentemente como que despierta esta parte emocionante, popular, que creo que cada vez se pierde más en la sala de cine. Entonces, creo que simplemente por eso Top Gun, como experiencia cinematográfica y como película, definitivamente creo que merece un lugar en la lista. Ya a lo mejor puede que el criterio después sea diferente, porque a hoy la lista puede ser una, mañana puede ser otra. Claro, claro. Y es un poco la idea también. Yo nada más para ya terminar de hablar de Top Gun,
hacía mucho que no escuchaba a la gente hablar de una película después de haberla visto. Es decir, la gente está ya en un proceso de la veo y la desecho. Sí. La gente tan sigue hablando de Top Gun que la vuelven a estrenar a fin de año, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué película agregas, Ernesto, además de Top Gun? Pues mira, de hecho, me gustaría agregar de un... Se puede en paquete, ¿eh? Sí, Si dices, un paquete, sí, un paquete sí. que, insisto, ahorita yo estaba haciendo mi lista, tengo 30 películas. Exacto. Pero igual, de hecho, no sé cuántas de estas van a quedar al final de cuentas en la lista que voy a publicar en el blog. Pero hay 3 películas, una que se estrenó en enero de este año, entonces realmente es del 2021, pero bueno, igual yo la vi a principios de este año, que es la versión de Macbeth de los hermanos Coen sin el hermano. Sí. Es Joel, ¿no? El que dirigió. Sí, es Joel. Es Joel el que dirigió. Que me parece muy interesante la nueva versión, porque es, sobre todo por la presencia de Denzel Washington, que hace un Macbeth muy diferente, no solamente por el color de piel, evidentemente que eso es lo de menos, sino más bien porque se trata de un Macbeth viejo, ¿no? Finalmente el Macbeth de siempre es un Macbeth ambicioso, joven, ¿no? Que lo empuja, pues, Lady Macbeth a cometer el asesinato de su rey y a cumplir la profecía de las brujas, etcétera, etcétera. Pero aquí ya es un Macbeth viejo que ya literalmente perdió toda oportunidad aparentemente, y entonces suena todavía más trágico, ¿no? O sea, en el momento que ya este noble debería de estar pensando en retirarse o debería de estar pensando en los hijos ni nietos que no tiene, pero tal vez también es parte de eso, construye un Macbeth Washington muy, yo diría tal vez el Macbeth más cálido que yo recuerde, es decir, porque en el sentido de que uno dice, híjole, pobre viejo, o sea, sí está buscando algo, y no lo va a encontrar, porque pues es parte de la tragedia, ¿no? Entonces hay incluso una interpretación que en algún momento en la película hay una desesperación hacia los hados, ¿no? Cuando de repente empieza en la última parte de la pieza, bueno, de la película, empieza a renegar del destino, es el destino que él mismo se construyó. Entonces me parece muy interesante, además de que visualmente la película es impresionante, el manejo del blanco y negro y todo. Y hay otras 2 adaptaciones que también me gustaron mucho. Una no es que me haya sorprendido, porque la mandó a Alemania al Oscar. Yo dije, pues seguramente es una película bélica, por lo menos decente, pero realmente me sorprendió mucho Sin Novedad en el Frente. Yo he visto un par de veces, de hecho volví a ver la película clásica del 31 de Louis Milestone, que también ganó el Oscar, de hecho, en su momento. Y esta sí me sorprendió gratamente, porque no tenía idea de quién es este director. Luego ya vi que ha trabajado más bien en televisión en Alemania y ha hecho por ahí alguna película. Ha hecho series de televisión también en la Gran Bretaña. Berger se apellida, si mal no recuerdo. Y esta adaptación además me sorprendió mucho, no tanto por la cuestión técnica de que ahora sí el realismo, la muerte, el gas, las trincheras, la humedad, la lluvia, todo esto que ya sabemos de la Primera Guerra Mundial, sino porque la adaptación de la novela es extraordinaria. O sea, hay una transformación de la novela original de Remarque, que en la novela original es básicamente y que es también la misma adaptación de la película del 31, es la guerra vista desde el punto de vista de un cadete, ¿no? Un cadete idealista, que sus profesores y los viejos del pueblo, incluso su papá, lo empujan a ir a la Primera Guerra Mundial y se enfrenta a la muerte, al delirio, al infierno, ¿no? Acá, toda esa parte otra vez se repite, pero aquí también hay una suerte de acercamiento a aquella obra maestra de Kubrick, que es una de mis películas, de hecho yo creo que es mi película favorita de Kubrick, que es Patrulla Infernal, con este retrato de los militares aristócratas que están dispuestos a sacrificar a los pobres chamacos estos en las trincheras y fusilar a los que huyen de la guerra. A los cobardes, dicen, ¿no? Sí. Hay una, en esa película de Kubrick, ahora sí que un encabronamiento consistente en toda la película de Kubrick y de su actor, ¿no? De Kirk Douglas, que acá se rescata, ¿no? Porque toda la parte, si han visto la película, toda la parte, los que nos están escuchando, toda la parte en donde están los militares y están los jefes
los políticos negociando el fin del armisticio, todo eso no existe en la novela, o sea, eso se agregó en la adaptación y creo que le da una dimensión trágica superior. Entonces a mí me sorprendió mucho. Y la otra no es que me haya sorprendido, porque yo sabía lo que podía hacer del Toro con Pinocho, pero también es otra adaptación bien interesante, porque el Pinocho del Toro es otro Pinocho, es otro muñequito muy diferente, o sea, al final de cuentas el Pinocho original, y hay buenas versiones, la versión de Disney por supuesto, y hay otra versión, esta de italiana reciente, la de Matteo Garrone. La de Matteo Garrone, sí. Es notable también, la de Garrone. Pero esta tiene una particularidad, que se apropia del Toro, del muñequito, y el discurso original, de alguna manera moralista de la novela original del siglo XIX, incluso de la película de Disney, aquí se transforma en otra cosa. O sea, al final de cuentas el Pinocho original es un Pinocho que tiene que aprender a ser un buen niño, ¿no? Tiene que aprender a ir a la escuela, tiene que aprender que no se vale ir a la isla esta de los placeres porque te conviertes en burro, ¿no? O sea, tiene que aprender un montón de cosas y aprende a ser un buen niño, pues, sacrificándose por su papá y bla, 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 ¿no? Pero acá este es un Pinocho librepensador, es un Pinocho rebelde, es un Pinocho que se enfrenta al fascismo, es un Pinocho que además, en el finalmente tapatío, finalmente de estado mocho, como de Jalisco, del Toro, ¿no? De clase más que acomodada, en fin, todo lo que ya sabemos biográficamente del Toro, de una parte muy católica, ¿no? de nuestro país, es un Pinocho que tiene que sacrificarse, pero el sacrificio es que tiene que entender que va a morir para poder vivir, ¿no? Y que la vida, al final de cuentas, es por ahí en algún momento al final, ¿no? Hay una línea por ahí de Gepetto, ¿no? Que dice, es que la vida es un constante sufrimiento, una cosa por el estilo, dice así, una constante carga, un constante sufrimiento. Y casi en ese momento que estaba viendo la película, casi dije yo a la pantalla, o lo dije, lo murmuré, ¿no? Y dura muy poco, como el chiste de Woody Allen, ¿no? De Annie Hall, ¿no? Entonces, no solo se sufre, sino que se sufre muy poco, además. Y además dura muy poco, sí. Entonces, hay una apropiación de todo esto que me pareció notable. Más allá de la cuestión, además, otra vez, formal, lo técnico, que sí es impresionante. No, pero esa apropiación. Entonces, estas tres adaptaciones a mí me parecieron, yo creo que de lo más notable del año. Además, como te digo, como bien decía Jorge, por esas razones y las que yo ya apunté de Top Gun. Muy bien, ahí hay 3 adaptaciones metidas a la lista. Jorge, ¿alguna película, algún paquete que quieras incluir de tu parte? Pues digo, antes de entrar con mi paquete, sí, justo como decía Ernesto sobre la del Toro, no creo que ahí aplica también la frase, no niega la cruz de su parroquia, pero sí. Para nada. Literalmente. Literal y mochamente, ¿no? Porque pues sigue siendo cruz y sigue siendo parroquia. No, y vaya cruz y vaya parroquia, pero bueno. Igual que Ernesto, me gustaría como armar un paquetito. Venga. Creo que hay una cosa como que sí me interesó mucho este año y que bueno, en particular me interesa, que es justo como con el trabajo como de cineastas viejos. El año pasado me tocaron muchas rechiflas inventadas porque puse Cry Macho en mi lista del año. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Ahora me gustaría un poco como retomar esa dinámica y armar un paquetito con son 4 películas hechas por cineastas viejos. 2 las vi en FICUNAM de este año. La primera se llama It's a Flickering Life, es del cineasta japonés Yoji Yamada, que es un cineasta que ya tiene 90 años, tiene una carrera amplísima en Japón, y esta película se hizo justo como una especie de celebración del 100º aniversario de los estudios Shochiku. Y es la historia como de repente empieza como en un tono muy similar a las películas de Koreda. Es como un viejito encantador que es ludópata, adicto a las apuestas, adicto al juego,
Y obviamente eso mete en problemas a su familia, pero resulta que este señor, que parece ser como un bueno para nada, hace 50 años era asistente de director de un gran cineasta japonés, no voy a decir cuál porque es parte, como digamos, de la belleza de la película, y trabaja en una película en específico legendaria del cine japonés, y decide renunciar a su sueño de ser director de cine justamente para tener una familia. Entonces, la película establece como muchas cosas ahí medio mágicas, medio cursis, muchas licencias que únicamente un cineasta de esa edad se podría permitir sin ningún empacho y sin ninguna vergüenza, ¿no? Sin mayor bochorno. Y esa desfachatez o esa, digamos, como ese atrevimiento es algo que es un gesto que a mí yo admiro mucho y que me parece muy valioso, sobre todo como en esta película. Se llama It's a Flickering Life, es del cineasta japonés Yoji Yamada. Y la otra es una especie como de docuficción. Se llama No va más. Está dirigida por el cineasta argentino Rafael Filippelli. Y es básicamente como una narración de un día en su departamento en Buenos Aires. Lo curioso, digamos, como de este ejercicio es que hay como toda una reflexión sobre el ejercicio de hacer cine y de ver cine en este momento en particular como de la vida. Sobre todo teniendo como guía a un cineasta que también tiene una trayectoria amplia y que también tiene como esta parte muy, como muchos cineastas argentinos, como esta parte muy, como muy rica, como en tradición y en bagaje literario. Entonces, eso le da, digamos, como a la película una capita como extra que la hace como muy, muy valiosa. ¿Esta dónde la viste? Esta igual fue en Ficunam. En Ficunam. Ajá. Después, en Cannes, una que ya después llegó a Movie, yo tuve la oportunidad de verla ya en las costas francesas, que es Crimes of the Future, de David Cronenberg. Sí. Que, digo, me imagino que ustedes también seguramente la vieron, no sé qué tanto la disfrutaron. Pero a mí me gustó. Creo que mucha gente, tocó que había mucha gente como muy decepcionada, ¿no? O que era muy vocal respecto como a esta parte de, no, es que a mí me habían prometido algo que me iba a hacer vomitar, que me iba a hacer desmayarme, que literal iba como a ser el Cronenberg más atascado en mucho tiempo. Sí. Y la verdad es que quizá no se dieron cuenta de la forma en la que el señor Cronenberg se metió con sus cerebros y no tanto con sus ojos. Entonces, ahí en la película, pues ya muchos a lo mejor de nuestros queridos radioescuchas ya han tenido como oportunidad de verla. Es esta historia como de un artista corpóreo. Usa su cuerpo como una especie de ¿cómo se podría decir? Como el cuerpo es personaje y escenario al mismo tiempo, un poco, ¿no? Exactamente, el cuerpo es personaje y escenario, y tiene ahí como un problema con una agencia gubernamental. Hay una cosa ahí como medio como de intriga política, pero obviamente todo en un tono como muy muy seco, mucho más como con una sensibilidad europea. De hecho, por ahí leía gente que decía que era como si Pedro Costa hubiera dirigido una película de David Cronenberg, porque sí, hay como esta cosa del trabajo de iluminación, de los puertos, y una energía muy, muy melancólica. Entonces, creo que también es el mismo Cronenberg reflexionando de una forma como muy, muy particular sobre su propio legado cinematográfico y sobre su ejercicio cinematográfico. Entonces me parece también una gran película. Y la última la vi en Black Canvas. Se llama Una pareja. Es dirigida por Frederick Wiseman, que muchos de nosotros conocemos como este gran documentalista estadounidense, cuyas documentales son como estas inmersiones así profundas y muy vastas y comprensivas sobre grandes instituciones norteamericanas, ¿no? Berkeley,
el Ayuntamiento de Boston, la, la Ópera Francesa, el Zoológico de San Diego, en fin, ha como explorado muchísimas instituciones a lo largo de los años. Pero curiosamente, este último trabajo es una película de poquito más de una hora. Es una adaptación literaria porque es una especie como de epistolario, las cartas de la esposa de León Trotsky, Sofía, sus cartas de amor con León. Y está todo grabado como en formato digital. Son muy pocas locaciones, muy bellamente fotografiado, bellamente iluminado. Pero es un ejercicio que contrasta muchísimo como con toda esta ambición tanto de duración como de información a la que nos tiene acostumbrados Wiseman, y de repente irse como a un extremo completamente distinto y ver que conserva como esa capacidad de penetrar y de ser como tan incisivo, incluso en cartas como ajenas que tienen también una riqueza literaria muy, muy considerable. Fue como uno de los grandes momentos descubrimientos para mí. Y no solo contrasta con la forma de Wiseman, también con la forma del cine que está invadiendo ahora la cartelera, ¿no? Que duran 3 horas, que todo es escandaloso. Y creo que eso está bien también contrapuntearlo con películas como esta. Ernesto, ¿tienes otro paquete u otra película? Pues precisamente hablando de contrastar lo que tú decías, ¿no? De estas películas que tienes que ser muy ambiciosas y tratar de temas así muy importantes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, mencioné el caso de Sin Novedad en el Frente. Que está en Netflix, que de hecho está en Netflix, sí. O incluso el propio Pinocho, que al final de cuentas, al ser un relato, una novela infantil, pero en realidad al apropiarse del Toro de esta historia, lo convierte más en otra cosa, ¿no? En esta historia existencial sobre la importancia, ¿no? De la vida también. O sea, la importancia de la vida a través de la muerte, ¿no? A través de entender que nos vamos a morir todos, ¿no? Nomás que, pues, tranquilos, nomás no empujen, ¿no? Pero en fin, pero contrastando eso, ahorita estaba pensando en alguna cinta que de alguna manera fuera una contraparte, y hay una directora en lo particular que a mí me entusiasma mucho, que es Mia Hansen-Løve, que esta película francesa, bueno, la que dirigió Un Beau Matin, que no sé cómo le pusieron en español, creo que Una Bella Mañana, supongo, no estoy muy seguro. Creo que seguramente sí. Sí, así la pasaron en Los Cabos, ¿no? Como sí, en Los Cabos, Una Bella Mañana. Una Bella Mañana. A mí me parece extraordinaria esta mujer, cómo logra contar historias aparentemente en las que no pasa gran cosa, en las que, hombre, una mujer tiene que lidiar con su hija adolescente, tiene que lidiar con un papá enfermo, además con un mal degenerativo, que se encuentra con un viejo amigo con el que aparentemente siempre hubo atracción y que ahora los dos logran consumar esa atracción que por ahí había estado dormida entre ellos, pero él está casado, en fin, cosas muy mundanas. No es exactamente salvando a nadie, no estamos, digamos, mostrando ni desnudando los tejes-manejes políticos, militares de la Europa de hace un siglo, cuando estaba derrumbándose todo el continente en la Primera Guerra Mundial. No estamos viendo la comprensión de la muerte a través de este muñequito, en fin, todos estos grandes temas. No es simplemente seguir la vida de esta mujer, que además, por cierto, interpretada de una manera prodigiosa por Léa Seydoux, y una serie de escenas, porque la gracia de Hansen-Løve, que se repite en todo su cine, de hecho, ¿no? Desde las primeras películas, ¿no? Desde ¿cómo se llama? El padre de mis hijos, por ejemplo, que fue una de sus primeras, que es esta acumulación de escenas, que parece que en esas escenas no pasa nada importante, pero la acumulación de las mismas te va poco a poco cayendo, vamos a decirlo así, el 20, ¿no? Las dificultades simple y llanamente de tratar con el
con el papá enfermo. Luego, ¿qué pasa cuando al papá lo tienen que pasar de un hospital a otro, o de una casa de ancianos a otra? A veces peor, a veces mejor, buscando, o sea, entre la burocracia francesa, ¿no? ¿Dónde colocarlo? ¿Qué hacer con sus libros? Llevar a la hija al cine y que la niña te pregunte, oye, ¿qué te pareció la película? Y la mamá le dice, no, pues es una película que no me gustó para nada. Y la niña se enoja, pero ¿por qué no te gustó? Si a ti nunca te gustan las películas que a mí me gustan. Pues es que su película está muy ruidosa, ¿no? Está muy escandalosa, ¿no? Entonces, pura violencia, no sé por qué te gustan las películas gringas, ¿no? Entonces, todas estas discusiones banales que dices tú, bueno, ¿para qué fregado estoy viendo 3 minutos de la discusión de Léa Seydoux con su hija? Pues hay un acumulamiento, suman este retrato de una vida cotidiana que es en parte la vida de todos, y tiene un poder emocional muy, muy fuerte. Y otra película que también aparentemente no pasa nada, que ya la mencionaste tú, Eric, la mencioné yo, que es After Sun. Esta es extraordinaria, me parece, de las grandes películas de este año, una especie de autobiografía de la cineasta Charlotte Wells. Ella ha dicho que no exactamente una autobiografía total, sino tal cual, pero sí emocional o emotiva, de unas vacaciones que tuvo con su papá en Turquía, y esta relación que hay entre este hombre jovencísimo, que al principio lo vemos, Paul Mescal, que además también es un actor extraordinario, este muchacho, que llega a este resort de medio pelo, ¿no? Para turistas británicos, así como de clase media, no exactamente de 5 estrellas, que además está dividido porque algunos tienen acceso a un lugar un poquito mejor que otro. Sigue habiendo estratos. Sigue habiendo estratos dentro de ese hotel, que además en algún lado están trabajando, en fin, pero es lo que él puede pagar, ¿no? Se entiende, es lo que él puede pagar para estar con su hija, ¿no? Y jovencísimo, pues Mezcal es un actor que, pues yo creo que no tiene todavía 30 años, o por allá andará. Creo que no, creo que por ahí anda, ¿no? 29, 30 años, y la niña supone que tiene 13 años, entonces dices, pues, ¿a qué horas? Digo, ¿a qué edad lo tuvo, no? ¿Cuál es la presión de este pobre papá, que además está separado, la relación que tiene con la hija, y de qué manera esta directora, en donde nomás pasa eso, es las vacaciones, es el día a día de las vacaciones. Este estado liminal típico del periodo vacacional. Pero yo por ahí escribí en mi blog que esta película no es el Citizen Kane de las películas de relaciones de padres con hijas, pero sí es La quemarropa, aquella película de John Boorman, en donde vemos a este matón que no sabemos muy bien a bien lo que está pasando, si lo está soñando, si realmente pasó, cuándo pasó, de qué manera, y nos quedamos al final diciendo, a ver, esto que vimos sucedió, o es solamente el delirio de este asesino, ¿no? Algo por el estilo pasa aquí. Hay un trabajo de montaje que yo creo que es el más notable que yo haya visto en el año, para mostrarnos los recuerdos de esta muchacha, que vemos escenas de ella en el presente, en un antro, y de repente ve la espalda de un hombre y de repente se le viene a la mente su papá, ¿no? El rostro de su papá ahí en el antro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Los recuerdos de ella, la invención en la memoria de lo que pasó. Hay momentos objetivos que sí vemos nosotros, no está la niña ahí presente, y sí vemos a él llorar, melancólico, realmente destruido por dentro. Pero hay otras partes en donde vemos lo que ve ella. Entonces hay una amalgama, digamos, un mosaico, mejor dicho, narrativo fascinante. Y si vemos, o sea, si al final de cuentas escribiéramos una sinopsis en 2 o 3 líneas de la película, pues dijéramos, uy, pues es una película en donde, pues, ¿qué pasa? Pues van de vacaciones, ¿no? Y bailan la Macarena por ahí, o ven bailar la Macarena, y por ahí se avienta un karaoke ella, en fin, que le avergüenza a él, no quiere saber nada del karaoke, en fin, no pasa gran cosa, y sin embargo pasan muchísimas cosas. Y también algo interesantísimo, que no es la historia típica tampoco de crecimiento y maduración de ella. No. Porque a ella está reconstruyendo la memoria, está reconstruyendo su papá en el presente. En ese momento no se dio cuenta ella. En ese momento no supo lo que estaba pasando. Es después. Y esto es realmente
fascinante. Por eso, cuando la vi me recordó, esas son cosas de la memoria también, me recordó mucho a Quemarropa, ¿no? De John Boorman, porque es esta reconstrucción del pasado a través del montaje, ¿no? Entonces yo creo que a través del montaje de la memoria y que ahora que decías hay partes objetivas, esas partes objetivas están registradas en video. En video, ¿no? O sea, que ellos grabaron. A mí se me hace un ejercicio también extraordinario. Jorge, ¿algún paquete, alguna película que quieras ir sumando? Pues rápidamente. Ahora sí que abonando a esta serie de películas en las que no pasa mucho, pero todo lo que pasa cuenta. Me gustaría mencionar 3 títulos. Venga. El primero es Armageddon Time, del cineasta James Gray. Sí. Que igual es como ahorita está mucho de moda, ¿no? Que los cineastas recuperen su vida, recuperen su infancia. Spielberg lo hizo con los Fabelmans este año también. Película que se me pasó decir que me pareció como en comparación, por ejemplo, con la de Llamada que mencionaba hace rato. Creo que la de Llamada es un mejor ejercicio nostálgico sobre el quehacer cinematográfico. Pero bueno, Armageddon Time es una historia no sobre el cine, sino sobre esta parte justo como de crecer en un contexto y en una sociedad específica. Gray se va justo como a su infancia o una etapa particular, digamos, como de... Sí, porque también es semibiográfica, es, ¿no? Semibiográfica, también la película, hay como muchos elementos que él toma. Quizá a lo mejor no creció en esa época, pero digamos pone su infancia en los años 80, ¿no? Es la historia como de un niño que se hace amigo de un niño afroamericano, y a partir de esto se empiezan a explorar como obviamente todas las tensiones de clase, todas las tensiones raciales y las tensiones sociales que existían en ese entorno, que no es muy diferente justo como la de Estados Unidos de la actualidad. De hecho, por ahí hay un guiño como a la dinastía Trump, con un cameo de Jessica Chastain en la película, que trata de generar como esta resonancia en decir como han pasado 40 años de esta historia y pues realmente seguimos como prácticamente como en el mismo capítulo, ¿no? Y sobre todo creo que eso tiene mucha resonancia con Gray, que es un cineasta que es muy crítico con su propia industria. Digo, a pesar de que ha filmado con muchas películas, con muchos actores de muchísimo peso, siempre me parece muy curioso su caso, porque nunca ha sido abrazado por los Óscares, digamos, por las industrias que te entregan premios, y siempre es una voz muy crítica, ¿no? Y muy ácida, muy corrosiva sobre su papel en la industria. Pero el hecho de que todavía se le permita trabajar y sacarle unas escenas maravillosas a Anthony Hopkins en la película, o sea, parte de lo que es para mí como de sus mejores trabajos, pues es también como algo que se agradece mucho, ¿no? Y sobre todo como en esta parte en la que justo ahorita que mencionaban Aftersun, ¿no? Que no es un coming of age más, que es un género que, vaya, vemos año tras año durante los últimos 5, 10 años, así un montón de películas que están como muy fijadas en esta etapa, ¿no? Me viene a la mente ahorita como toda esta por ejemplo, celebración que hubo alrededor de Lady Bird, que pues muchos decían, pues no es para tanto, ¿no? O sea, como que... Sí, está bien, pero había como mucho alboroto. Y creo que de repente Gray es un poco más crítico como con esa parte y no entrega un coming of age que se ciñe como a esas reglas. Igual que Aftersun tampoco es convencional de ninguna forma. Y es como podemos seguir trabajando con estas claves, con este género que le gusta tanto a la gente, pero sin caer siempre en el mismo lugar. Exacto, ¿no? Y ofreciendo como algo que sea siempre como diferente. Y después tengo aquí en la lista Tenéis que venir a verla, de Jonás Trueba, que es curioso porque mucha gente de repente cuando ven una película de gente hablando sueltan hacia la primera, es como Woody Allen, ¿no? Y sobre todo si son así medio chistosillos, ¿no? Pero yo nunca había visto una película
ni siquiera quizá como de cineastas como ¿qué te gusta? A lo mejor aquí meto la pata mucho, pero como Hong Sang-soo, que dicen que algunas películas suyas son como Woody Allen, pero yo nunca había visto una película en la que genuinamente se transmitiera como esa sensación que transmitían las películas de Woody Allen, sobre todo las de los 80s, y las que eran como en un tono más serio, más, mucho menos cargado a la comedia. Y de tenéis que venir a verla desde el principio, que inicia con el cuadro de una de las protagonistas en un bar escuchando una pieza de jazz. Fue como yo literalmente sentí que estaba viendo una película de Woody Allen de esa época, ¿no? De los años 80. Okay. Y digo, a pesar de que ya hoy Woody Allen es una figura como muy controversial, el hecho como de revivir eso en una película nueva, y obviamente con su propia sensibilidad, sin querer emular o copiar el estilo o las preocupaciones de Woody Allen, me pareció un ejercicio como fantástico. Y además también breve, dura 1 hora y cuarto la película, entonces... Sí, va al grano, sí, ¿no? Va al grano. Es algo que agradecemos. La brevedad, ir al punto. Sí, no, ya que no se anden con tanto rodeo. Y yo creo que la de Spielberg, de Fabelmans, no la vamos a incluir porque en México no se ha estrenado. Aunque si se hubiese estrenado, yo la verdad la había incluido. ¿Ibas a meter otra, Jorge? Y la última que iba a mencionar es Vortex, de Gaspar Noé, que igual estuvo en Cannes, pero el año pasado, pero se estrenó en Movie, en plataforma digital apenas creo que en septiembre. Y bueno, ahí obviamente es un ejercicio también muy, muy rico en cuestión de usar como la iconografía de dos personajes de, digamos, como distintas alas o distintos géneros cinematográficos. Por un lado, Darío Argento, que bueno, obviamente también quien no lo conozca, por favor, chéquense. Pero nomás googleen Darío Argento, si ¿no? no ya con eso. Por pura curiosidad, ¿no? Y por otro lado, François Lebrun, que es una actriz que es mejor conocida por su papel en La mamá y la puta de Jan Eustache, que este año tuvo una restauración que fue como también muy, muy celebrada, ¿no? Entonces, trabajar con la iconografía de estos dos personajes y al mismo tiempo reflexionar sobre la vejez, no solamente física, sino también la vejez del cine mismo, creo que es una de las cosas que difícilmente yo pensé en algún momento verle como Gaspar Noé. Incluso es una película que puedo decir que me afectó sensiblemente mucho más que sus ejercicios como más viscerales, como Clímax o Irreversible. Pero creo que igual es una de esas películas que, como la de Cronenberg, ¿no? Te ataca de una forma diferente. Su estridencia o su sentido como de transgresión va mucho más allá de lo visual. Entonces, eso también. Y de lo gráfico. Sí. Ernesto, última inyección de sabiduría de tu parte. Mete aquí todas las que quieras. Pues mira, además de rescatar lo que comenta Jorge sobre Jonás Trueba, efectivamente es una película notable. Tenéis que venir a verla. A mí me gustó mucho. De hecho... ¿Esa dónde la viste, Jorge? Para irle diciendo a la gente dónde las encontramos. Aquí en México se presentó en el Black Canvas también. En el Black Canvas. Sí. Y Armageddon Time estuvo en Morelia y Vortex, ya lo dijimos, llegó directo a Movie. Perdón, Ernesto. Sí. Y de hecho, recomendar también que busquen, no sé dónde debe de estar, a lo mejor está en Movie o en algún otro lado, toda la obra de Trueba, ¿no? Está La Virgen de Agosto, Quien lo impide, que es al contrario tenés que venir a verla, Quien lo impide dura no sé cuánto tiempo dura, es una suerte de documental que dura como 3 horas y fracción, ya no me acuerdo cuánto dura, pero también notable. Entonces Trueba es una voz joven del cine español que creo yo que es de lo más importante, lo más interesante, tanto en el aspecto formal como en el aspecto temático, ¿no? Hay una enorme densidad en lo que nos presenta Trueba. Y sobre todo en el caso de esta que mencionaba Jorge, ¿no? Tenéis que venir a verla, en una duración
reducidísima, ¿no? Lo cual, bueno, eso ayuda. Ahora, y podría mencionar otras, ya mencionó ustedes The Fabelmans, que no se estrenaba aquí, y yo la empataría, no tanto porque sea muy tan lograda, pero tiene por ahí, es un ejercicio autoindulgente que en sí resulta, también el de Spielberg es autoindulgente, ¿no? Porque es decir, bueno, vean que yo era genio desde chiquillo, ¿no? Geniecillo desde chiquillo, ¿no? No solo vean que fui geniecillo, vean otra vez que fui geniecillo desde chiquito, porque sí he escrito por todos lados su infancia, ¿no? Sí. Está el documental de HBO sí, donde nos lo dejan, o sea, es volver a decir. Y está bien, ¿no? No está bien. Sí. Pero yo creo que Babylon de Damien Chazelle, en donde por cierto aparece ahí Diego Calva y se estrena ahora en Navidad en Estados Unidos, no sé si aquí también en México, supongo que sí. Creo que sí. Es un ejercicio muy autoindulgente, no está tan lograda, yo no la pondría en lo mejor de mi lista, pero sí es una película que tiene momentos formidables, así momentos que tú dices, híjole, si hubiera estado así toda la película, otro gallo nos cantara, pero aún así es una película realmente muy interesante. Y otra vez, volviendo a lo que empezamos con Top Gun, es una película que habla sobre el cine y sobre un cine que ya no existe. En este caso trata, de hecho, del paso del cine silente al cine sonoro, ¿no? Entonces hay un montón de claves ahí acerca de las grandes estrellas del cine silente que dejaron pues toda su vida al llegar y toda su carrera atrás al llegar al cine sonoro. Hay guiños, más que guiños, una suerte de vampirización enfermiza de Cantando bajo la lluvia, que de hecho pues terminó ahora en el top 10 de Sight and Sound en esta ocasión, con toda justicia. En fin, es una película muy, muy interesante. Pero más que nada, como dices tú, esas películas pues todavía no se estrenan aquí en México. Yo quisiera, en todo caso, agregar dos cintas de un género que a mí siempre me ha gustado, que es el horror, y dos películas que creo yo que sí propusieron cosas interesantes en este año. Uno que es Bárbaro, y la otra Smile. Las dos son ejercicios de género muy logradas. A mí en lo particular, tiene mucho más defensores o más, digamos, Smile, Sonríe, porque toda esta carga metafórica sobre esta maldición que se transmite a través de la sonrisa, que es básicamente esconder todos los traumas habidos y por haber, ¿no? Así como una especie de repulsión a la Polanski, nada más que transmitido a través de una sonrisa, ¿no? Es como empezar a transmitir las enfermedades mentales y todos los traumas a quien se deje, ¿no? Hay una carga metafórica muy fuerte y está muy bien realizada incluso. Incluso el diseño sonoro de la película es formidable, ¿no? O sea, la música es de un músico chileno, si mal no recuerdo. Eso sí, ese dato no lo tengo, sí, ahorita lo pero checamos. bueno, en fin, tiene un diseño sonoro y una música extraordinaria. Pero a mí la que más me entusiasmó, porque realmente no esperaba gran cosa de ella, esa es un poco la sorpresa, es Barbarian. Por la manera incluso como está estructurado este relato, ¿no? Es esta historia de esta muchacha que llega porque rentó un Airbnb ahí en Detroit, que es una ciudad literalmente devastada, ¿no? Después es la ciudad perfecta para una película de horror. De horror, ¿no? Desde hace ya tiempo. Y pues resulta que la casa que rentó pues está ocupada. Nada menos que por el payaso de It, ¿no? ¿Cómo se llama el actor? Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, nada menos. Y que pues todo parece muy bien y está todo muy bien. O sea, le dice, oye, pues es que está al modo, llega en la noche lloviendo, no hay nada, no puede encontrar otro hotel porque hay una convención de médicos, entonces te tiene que quedar esta muchacha afroamericana, jovencita, ahí, y le dice, pues quédate, yo duermo en el sillón y tú vete al cuarto, pero pues es Pennywise, pues, y además es una mujer con un hombre que no conoce. Estamos en los tiempos, pues, por desgracia, en el cine y en la realidad de esta violencia verdaderamente pesadillesca en contra de las mujeres. Entonces es un escenario paranoico, ¿no? O sea, auténticamente paranoico. Pero luego que dices, ya sé por dónde va esta película, y a la mitad pasa otra cosa. Ajá. Y se transforma en una suerte de, otra vez, sí con el mismo discurso sobre la paranoia, bueno, que en este caso no es paranoia, es la realidad de la violencia en contra de la mujer, la paranoia, a través de un actor
que le cayó el Me Too, lo alcanzó la noche del Me Too, que es interpretado por Justin Long, que hace un papel extraordinario, por cierto, es verdaderamente una cucaracha, que aún así siendo una auténtica cucaracha humana, sigue siendo simpático contra los deseos de uno mismo de no simpatizar con él, de que no te caiga bien. No quiero que me caigas bien, te cae bien. Pero te termina cayendo bien y al mismo tiempo deseas que le vaya mal. Entonces hay una serie de relación con el personaje que lo interpreta muy bien Justin Long. Entonces, para los que no la han visto, creo que ya llegó a las plataformas, Bárbaro. Sí, ya está. Véanla. Es una película que cambia de piel a la mitad y se transforma en otra cosa que al mismo tiempo sigue siendo lo mismo. Es un poco el discurso sobre la violencia, sobre la mujer, sobre el acoso, el temor, la paranoia y también la realidad de la violencia. Claro, ¿no? un temor con fundamentos. Un temor con fundamentos que tal vez en el primer caso era totalmente infundado, pero en el siguiente no. Entonces, es toda una historia muy, muy interesante. A mí me entusiasmó mucho. Como bien decía Jorge, es una de las pocas películas que viene al cine, porque muchas de estas películas o se ven en plataformas o por la chamba, pues me las mandan. Se ven en casa. En casa, por screeners y toda la cosa. Y esta es una de las pocas que sí vi en cine y yo estaba carcajeándome, o sea, decía yo, no, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Y ya cuando hay una escena en particular en donde sabemos que a un personaje le va a ir mal y estamos deseando que le vaya mal y estamos esperando que le vaya mal y al mismo tiempo decimos, híjole, ese momento que bien decía... Que no le vaya tan mal, sí, ¿no? Ese momento auténticamente cinematográfico de sentarse en la oscuridad, meterte en la historia, comerte unas palomitas y gritarle a la pantalla. Es algo realmente sí mágico que ya muy pocas veces te encuentras, ¿no? Realmente en el cine contemporáneo. Yo creo que Bárbaro sí merece la recomendación, sobre todo si para la gente le gusta el cine de horror, ¿verdad? Porque pues, de eso se trata, ¿no? No, de eso se trata. Pero bueno, creo que quedó una lista. ¿Alguien tendría alguna película que agregar, un par de menciones? ¿O estamos ya cubiertos? Siguiendo con la parte como del horror, y no el horror tradicional, solamente me gustaría mencionar dos. Una es Mantícora, de Carlos Bermúdez, que estuvo aquí en el Festival Mórbido. Igual, como una especie de terror psicológico muy... Igual, definitivamente muy, muy perturbador, sin la necesidad de usar imágenes, únicamente usando como la atmósfera cinematográfica y los temas bien planteados, imágenes finamente como seleccionadas y momentos de mucha sugerencia para generar esa sensación de perturbación. Y Bermúdez es uno de los cineastas españoles como más estimulantes de la actualidad. Y una sorpresita, Los Monsters de Rob Zombie, que, híjole, a ver, la verdad es que a mí yo había visto en algún momento de niño. Estoy esperando la justificación, ¿eh? En algún momento de niño las repeticiones que pasaban en Canal 7 y no soy muy asiduo del cine de Rob Zombie, pero vi Los Monsters y caí como rendido a este ejercicio como revisionista, y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que no los actualiza, no pretende como hacer que lo que funcionaba, digamos, como en la serie, así como muchas series de esa época, ¿no? Como ese sentido como de candor y de estar en un escenario hechizo, como el sentido más juguetón y más lúdico del terror, como que se transmite muy bien. Entonces creo que Rob Zombie entiende como con mucha finura ese sentido, y lo transmite en esta película, que seguramente muchos dirán, pues es que ni siquiera conozco la serie ni la original, entonces que pues qué relación puedo tener con ella, ¿no? Pero creo que si nos permitimos como verla como este ejercicio incluso un poco remitente que remite un poco a lo que hizo, por ejemplo, Tim Burton con Ed Wood, que bueno, esa es es otra historia. Sí, es otra historia, definitivamente, pero creo que hay como cierta sensibilidad afín. Ya, con esas nada más como para... Con esas quedas. Pues bueno,
Lo bueno es que estoy seguro que esa en particular no va a estar en ninguna otra lista más que en esta. Entonces, hemos cumplido nuestro papel. Jorge, Ernesto, mil gracias por haber venido al podcast Cine Garage especial con las mejores películas del año. Jorge, ¿dónde te puede ver? ¿Dónde te puede leer la gente? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te encuentran? Pues en Twitter como @JJNegretec. Ahí se aceptan mentadas, rechiflas, todo lo que aparezca. En Butaca Ancha, en Derretinas, en Radio UNAM, y pues igual en la revista impresa El Cine Probablemente, que vamos por nuestro segundo número. Muy bien, muy bien. Ahí apoyaremos cuando nos dejen y cuando sea oportuno. Ernesto, invítanos a tu Patreon. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te ven? Pues como bien dices, pues ahí en Patreon, ahí publico prácticamente pues todo lo que escribo, y hay otros textos que escribo ya quincenalmente para Letras Libres. Ahí básicamente, sobre todo cobertura de festivales, algunas series de televisión también, que por ahí más bien le doy a la televisión, o algunas cuestiones ya más temáticas, menos temporales, vamos a llamarle así, ¿no? Ahí es donde nos pueden encontrar. El Patreon es Ernesto Díaz Martínez, ¿verdad? El Patreon es Patreon @DíazMartínez, y en Twitter, pues Díaz Martínez, igual. Tal cual, así todo junto. Mil gracias, de verdad. Fui muy feliz escuchándolo. Estoy seguro que la gente que nos escucha también lo está haciendo. Entonces quiero agradecerles nuevamente. Regresen pronto a Cine Garage. Saben que esta es su casa. Estamos abiertos para lo que necesiten. Mil gracias y feliz fin de año a los dos. Muchas gracias, Eric. Gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias, Ernesto. Gracias, Eric. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.